Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, martes 23 de noviembre del 2021. Saluda a Modesto Vargas de parte de la Comunidad Tributaria Impositus. Las disculpas del caso, pero tuvimos un inconveniente básicamente con el suministro de energía eléctrica. Se nos fue la luz y literalmente pues hubo que empezar a reiniciar todos los equipos para poder lograr entonces conectarnos en esta mañana. Eh, Esperamos que puedan pues, disfrutar del día de hoy, de todo lo que tenemos que hablar sobre gastos deducibles y otros temas. Y pues, sin mayor preámbulo, pues vamos nada más voy a interrumpir un segundito para que los expositores que van a empezar a desarrollar el tema, don César Domínguez y don Nelson Loaiza, inicien con el primer tema que tenemos asignado el día de hoy. Así que permítanos unos segundos y ya casi nos conectamos. Pedimos las disculpas del caso por este inconveniente fuera de nuestro control, dado que se fue la energía eléctrica en todo el sector que estamos. ¿Verdad? Así que ya estamos por iniciar. Saludos.
Muy buen día, tengan todos ustedes. Gracias, Modesto, por dar la introducción a este segundo día. Hoy vamos a comenzar esta serie de conversaciones. En primer lugar, el tratamiento de gastos deducibles. Dentro del tratamiento de gastos deducibles hay varios subtemas y el primero de ellos tenemos el gusto de presentarlo el licenciado Nelson Loaiza, que está aquí conmigo, y un servidor, César Domínguez. Vamos a hablar de los gastos en teletrabajo y el salario en especie. Estos son elementos que evidentemente ya estaban previstos en la ley, ya no son de ninguna manera novedosos. Sin embargo, la pandemia ha venido pues a potenciar o a darle una nueva dimensión a este tipo de gastos. Y por lo tanto, es muy normal que surjan en las empresas dudas respecto a este tratamiento y por ello nos acompaña el licenciado Nelson Loaiza, quien es experto en materia laboral. No sé si gustas. Pues buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. Y efectivamente, como César bien lo indica, estamos en un tema que no es algo novedoso. Incluso la legislación laboral específica sobre el tratamiento de salario en especie en general es bastante antigua, data de 1943, y es una legislación que no ha tenido una variación significativa en el tiempo. Incluso recientemente con la reforma procesal laboral, que es lo que generalmente se tiene en mente cuando hablamos de alguna reforma del Código de Trabajo, no se tocó nada relativo, no hubo ninguna variación relativa a el tema del salario en especie. Entonces es muy importante iniciar ahorita la exposición sobre un concepto general sobre el salario en especie para abarcar un poco cuál es el tratamiento legal y la conceptualización que se le ha dado a estos términos y después asociarlo con el tema del teletrabajo que está muy en boga a raíz justamente de la pandemia. Voy a hacer una introducción desde el ámbito tributario antes de ceder el micrófono a Nelson para que haga su exposición más extensa. Mi introducción desde el punto de vista tributario pues es relativamente sencilla. Quien nos escucha sabe que justamente el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta regula los ingresos afectos a este impuesto de salario y entre ellos el inciso C incluye, que están grabados, señala el inciso D del artículo 32, otros ingresos o beneficios similares a los mencionados y los incisos anteriores, incluyendo salario en especie. Entonces ese es el fundamento legal para grabar precisamente el salario en especie. Y yo mencionaré que ya en actuaciones de fiscalización que hemos visto, la administración sigue una metodología que al mismo tiempo el Tribunal Fiscal Administrativo ha adoptado. Concretamente, en un fallo reciente, el fallo TFA 119P del 2019, el Tribunal Fiscal Administrativo señala que para que se considere salario en especie, alguna remuneración, algún monto que se gasta en trabajadores, debe cumplir los siguientes 4 requisitos. El primero, tener un carácter retributivo. Y aquí está prácticamente el fondo de la discusión. Entiéndase como carácter retributivo aquel que es contrario, digamos, a un carácter gratuito, a una liberalidad que ya el abogado laboralista nos va a explicar a mayor detalle. En segundo lugar, ha dicho el Tribunal Fiscal Administrativo que se trata de gastos apropiados para el uso personal del trabajador y familia. ¿Sí? Si se cumple ese requisito, tendrá un carácter de salario en especie. El tercer requisito o el tercer elemento de este test que ha desarrollado el Tribunal Fiscal Administrativo es que genere un beneficio económico estable y reiterado durante la relación laboral. Este es otro elemento a considerar para considerar salario en especie. Y el cuarto punto que ha destacado el tribunal ha sido que de no existir, el trabajador hubiese tenido que procurarse. Entonces, ese es un test, insisto, que ha desarrollado el Tribunal Fiscal Administrativo. A nosotros como abogados, pues intentando en ocasiones demostrar que ciertas erogaciones no son salario en especie,
nos ha correspondido pues irnos en cada uno de esos puntos e indicarle al tribunal, en este caso el contencioso, cómo es que no se cumplen los requisitos señalados por esta metodología o este test. Hasta aquí ha sido otra cosa, perdón, antes de darle la palabra a Nelson, es que esta sentencia ha sido muy valiosa porque después de hacer esta categorización o esta esquematización de requisitos, ha dicho que se remiten a conceptos del derecho laboral, a la jurisprudencia laboral, a la doctrina laboral, precisamente definir estos conceptos. De ahí que siempre va a ser muy importante en estos asuntos acompañarnos de un asesor laboral, porque a veces la línea divisoria no es muy fácil de identificar. Entonces, Nelson, si nos quieres apoyar aclarando estos conceptos. Y nada más termino diciendo un anuncio para todas las presentaciones, que estaremos felices de recibir preguntas, dudas. Lo que no estamos seguros es que podamos en el mismo momento responderlas, pero sin lugar a dudas, en cualquier momento que tengamos oportunidad, daremos respuesta con mucho gusto. Adelante. Tal vez para iniciar la explicación, quisiéramos tener claro, pasar la diapositiva. Permítanos un segundo, por favor. ¿Pero cómo se pasa? ¿Cómo se pasa la diapositiva? La presentación. Perfecto. Tal vez para iniciar, como apuntaba César, es importante entender que el concepto de salario en especie ha sido un concepto que no está tan desarrollado en la legislación laboral. Y esto es muy importante tenerlo claro porque si hacemos una lectura general del Código de Trabajo, el Código de Trabajo se limita a indicar de una manera bastante somera o poco desarrollada que por salario en especie se va a entender toda la alimentación, vestidos y otros artículos destinados, que se le entreguen al patrón, al trabajador, destinados a su consumo personal inmediato. Este artículo, como les decía en la introducción, no ha tenido reformas sustanciales desde el año de 1943, entonces podemos entender que el desarrollo o la explicación de cada uno de estos conceptos ha tenido que ser nutrida por la jurisprudencia. Generalmente, y para efectos prácticos, la jurisprudencia vinculante en materia laboral, como ya podrá conocer, es la jurisprudencia de la Sala Segunda, que aunque no tiene un carácter vinculante per se, es decir, no tiene ese carácter erga omnes como lo tienen las sentencias de la Sala Constitucional, sí son las que dictan una pauta sobre qué vamos a considerar o no para un análisis integral del concepto de salario en especie. Entonces, a modo de introducción, más allá de estas definiciones que plantea el Código de Trabajo, es importante tener en cuenta cuál es el efecto práctico del salario en especie. Cuando yo tengo salario en especie, por ser una condición de naturaleza patrimonial, tengo que utilizar su cuantificación para el cálculo de todos los extremos laborales. Incluso la ley nos presenta una sanción desde el punto de vista netamente laboral, de que en caso de que no se estime el salario en especie que recibe un empleado, se cuantifique en un 50%, o lo cual hará un juez en el momento de interpretación en que tenga una discusión sobre un tema de salario en especie. En la práctica, pareciera ser un tema que se cree que está destinado más a trabajadores de campo, a trabajadores que utilizan o que tienen una función agrícola, pero en la realidad, en el día a día, muchos de los elementos con los que nos gozamos en las relaciones laborales pueden tener esta naturaleza de especie. Entonces es muy importante entender, y estos son votos, que hay conceptos generales que están resueltos en votos muy recientes, que no hay categorías especiales o uniformes para decir cuándo hay salario en especie o no. Incluso la sala segunda, en este voto que es de este año 2021, 1671, ha dicho que debe recurrirse al análisis casuístico para saber cuándo vamos a estar o no ante un salario en especie, porque lo que para un trabajador puede ser salario en especie, para otros no. Y hay unas condiciones que ya vamos a ver que
explicarán uno u otro sentido. Además, no es salario en especie todo esto que se te otorga al trabajador como forma de facilitar la actividad. Es decir, que si esta situación, este alimento, esta vivienda, este vestido no se entregara, el trabajador no podría cumplir su trabajo, ¿verdad? Y como lo explicaba César, a diferencia del concepto de gratuidad, no va a ser salario en especie esto que se otorgue como una liberalidad gratuita del patrono, es decir, porque el patrono solo tiene interés en otorgarlo sin una naturaleza remuneratoria. Ahora, a contrario censo, ¿cuándo sí vamos a tener salario en especie? Que esto es lo que verdaderamente nos importa desde un punto de vista conceptual y es lo que incluso tributación ha querido, o el Tribunal Fiscal Administrativo ha venido a desarrollar para entender estos vacíos normativos. Si hay salario en especie, cuando se le otorga al trabajador estas sumas como parte de su compensación, es decir, como un tema retributivo. Generalmente, cuando en la práctica de contratación, si estos elementos se otorgan dentro del paquete compensatorio o en el contrato o en la carta de oferta de trabajo, la interpretación ha sido que es remuneratoria. Entonces esto implica una necesidad de una regulación interna un poco más robusta para entender cuándo queremos que esto sea salario en especie o que no lo sea. Si es salario en especie, además, cuando su otorgamiento es esencial, ¿verdad? Y eso fue lo que explicamos hace un segundo, que sin esta condición no podría llevarse a cabo el contrato. Y además debe tener la naturaleza de ser provechoso para el empleado, es decir, que se evite el empobrecimiento, o como se explicó desde el punto de vista tributario, cuando el trabajador debiera procurárselo en caso de que el patrono no se lo otorgue. Aquí hay otras características esenciales que tienen que ver con el criterio de discrecionalidad y el ejemplo más práctico es el uso del vehículo. La jurisprudencia de la Sala Segunda ampliamente ha desarrollado que cuando el uso de este instrumento, generalmente un vehículo, tiene un carácter discrecional, es decir, que el trabajador puede decidir si lo usa para fines personales más allá de los laborales, este uso se convierte necesariamente en un salario en especie y deja de ser una herramienta de trabajo que es generalmente el contrapeso del salario en especie cuando estamos hablando de herramientas o de equipo o mobiliario. Además, este otorgamiento debe generarle al empleado un beneficio económico estable y reiterado durante la relación laboral, porque justamente la reiteración y la estabilidad o el conocimiento o expectativa del trabajador para recibirlo son los que dotan de salario, la naturaleza del salario en especie. Si lo recibe esporádicamente, si es una situación que no es tan repetitiva, podría considerarse una liberalidad. Entonces, la estabilidad de reiteración es un elemento esencial de este componente salarial. Y esto va ligado a que el disfrute de este beneficio es propio o familiar, es decir, que el empleado puede destinar el beneficio del uso de este otorgamiento de forma personal y sin mediar una liquidación, que es un elemento que justamente convierte el salario en especie o lo que se otorga en un viático o en una herramienta. Cuando no media la liquidación, estamos ante esta condición. Y justamente esto es lo que va a definir una diferenciación práctica con la herramienta de trabajo. Una herramienta de trabajo que a veces se desnaturaliza, salario en especie, tiene características esenciales, que es cuando yo le otorgo al trabajador esta cosa o este beneficio con una finalidad netamente laboral, que la utilización está normada, es decir, que el patrono tiene políticas para el uso de este equipo, de este vehículo, de este teléfono celular, ¿verdad? Cuando este uso solo es para fines exclusivos laborales sin posibilidad de beneficiar a terceros y no hay una responsabilidad por el uso normal de la cosa, es decir, si la cosa se deteriora, si el equipo se deteriora, si el beneficio se desgasta, el trabajador no tiene una responsabilidad, que eso se contrapone a los principios generales de salario en especie. Entonces, la categorización o la definición en el día a día de cada una de estas características es lo que le va a permitir o no discernir si estamos ante un caso de salario en especie o de una herramienta de trabajo. Hay algunos casos que son casos frontera, que es donde la interpretación no ha sido tan favorable y que son
ejemplo, el uso de los parqueos de vehículos. Se ha dicho que es salario en especie cuando se otorga al empleado después de que se variaron las condiciones, es decir, el empleado antes tenía un parqueo en el centro de trabajo, posteriormente tienen que darle otro en un lugar distinto, ahí podría ser salario en especie. La alimentación es salario en especie cuando la opción es la única opción de servicio en un lugar remoto de trabajo o es obligatorio alimentarse en ese punto. La educación, cuando guarda relación, ¿verdad? Cuando es una capacitación, cuando se trata de elementos propios de la actividad del empleado, no tienen naturaleza salarial, lo tienen cuando guardan una relación con la eficiencia y el desempeño. Y en los seguros médicos se ha considerado que es salario en especie cuando el trabajador no ha disfrutado de un aseguramiento obligatorio. Ligado a esto, y casi para finalizar un poco esta presentación, la pandemia derivó la posibilidad de que muchos empleados se acojan a la posibilidad de teletrabajar de un acuerdo con su patrono, y la ley 9738, en lo que nos interesa para el tema de gastos, ha dicho que hay un deber patronal de asumir los costos de la operación, los equipos, los mantenimientos, los programas y las energías, es decir, el internet y la luz. Sin embargo, la misma ley tiene en el artículo 8 una excepción que el empleado le otorga al patrono para eximirlo de ese deber de pagarlo, pero se requiere un documento. Aquí hay un tema que se ha venido con la interpretación, que es cómo limito la discrecionalidad del uso del internet para que no sea salario en especie, o cómo limito la proporcionalidad del monto. Tengo que pagar el recibo completo, tengo que pagar una parte. Y aunque la ley no tiene una respuesta para esas preguntas, nosotros consideramos que esto es importante dejarlo claro desde el momento de la contratación o desde el momento en que se firma el acuerdo de teletrabajo, para que verdaderamente esto no sea salarial y se convierta verdaderamente en un gasto que el patrono pueda reportar como tal. Creo que desde esta perspectiva intentamos que sea lo más claro posible, pero siempre entender que muy importante es la definición y en la realidad cómo se va desarrollando uno a uno cada uno de los elementos en razón del principio de primacía de la realidad que cubre las relaciones de trabajo. Sí, ya para concluir, yo diría, estos elementos que hemos mencionado, tanto el Tribunal Fiscal Administrativo como la jurisprudencia laboral, pues deben darnos elementos para documentar correctamente estos gastos por teletrabajo, que quede perfectamente asentado en el contrato o en documentos que posteriormente se vayan desarrollando, de tal manera que no vaya a representar una contingencia para la empresa. Con esto terminamos este tema. Muchas gracias por su atención. Vamos a cerrar la cámara y el micrófono un segundo para que se incorpore nuestro siguiente compañero. Gracias. Gracias. A ver, me encuentro.